Continuamos. Decíamos en nuestro anterior video que los habíamos dejado con la mielcita en la boca, peques, jovencitos, jovencitas, y acerca de si el pteranodón, sobre todo a los jovencitos, jovencitas, porque decíamos esta parte, en especial la de la poligamia del pteranodón, que era un tema para mayores de 12. Sí, y acá vamos a explicar. A ver, ¿qué es polígamo? ¿qué es polígamo? Vamos a ver. ¿Era polígamo? ¿Qué es polígamo? ¿El pteranodón era polígamo? Sí, la evidencia sugiere que el pteranodón longiceps muy probablemente era polígamo, con un macho compitiendo por el dominio sobre más de 3, más de 5 hembras. ¡Ay, qué sinvergüenza! Eso, jovencita. Pero así es la ciencia, bueno, y así son los animalitos, ¿no? Evidencias que apoyan la poligamia. Dimorfismo, o sea, diferencia sexual marcada entre el macho y hembra. Los machos medían, como decíamos, 7 metros de ala a ala y las hembras eran más pequeñas. Asimismo, cresta craneal más desarrollada y estructura más grande en los machos, probablemente mucho más destacada para exhibición ritual durante el cortejo, es decir, cuando coqueteaba el macho con las hembras, ¿no? Y comportamiento de exhibición en especies actuales emparentadas lejanamente como las aves, en machos para atraer a las hembras, podrían ser una evidencia de esto. A ver, dimorfismo sexual, macho envergadura 6.4 a 7.3 metros, hembra envergadura 4.6 a 5.2 estimado. Más pequeña la hembra que el macho. Envergadura, ahí está, 6.4 a 7.3 metros el macho. Comparación de tamaño, hembra 4.6 a 5.2 metros estimado. Peso 20 a 25 kilos macho, 12 a 15 kilos hembra. Bastante diferencia, el doble. Eso. Cresta craneal, macho, alta, larga y robusta. En tanto, la hembra más corta, más baja y más grácil. Mandíbula del macho más larga, puntiaguda y fuerte. De la hembra más corta y delicada. Cuello y masa corporal. Macho más robusto, hembra más estilizada y esbelta. Así que la evidencia fósil del dimorfismo mostró cráneos de pteranodón hembra y de pteranodón macho hallados en las formaciones de Kansas. No se puede leer muy bien, está corto, pero pequeño. Pero acá tratando de definirles. Función de la cresta en los machos. Se cree que la gran cresta de los machos se cubría de colores vivaces y tenía funciones importantes en la búsqueda de pareja. Es en la estación de apareamiento, es decir, el macho buscaba pareja, le servía para atraer a las hembras. Asimismo, era la evidencia de diferencia de estatus también. El macho que tenía la cresta más grande podía tener más acceso a más cantidad de hembras. Asimismo, puede tener significancia en rituales de comunicación. También para la comunicación podía servir la comunicación de especies, ¿no? Y eso lo comparan con las aves actuales, como acá, que están viendo esta ave que es conocida en mi país como el ave paucar. Ave paucar. ¡Qué lindos son tus ojos! No, esa paucar no. El ave paucar es un ave de la selva peruana, Y bueno, ¿qué sirve para comparar? Cualquier tipo de ave sirve para comparar con pteranodón, aun cuando pteranodón no estaba emparentado con las aves, muy lejanamente. Bueno, teoría sobre el comportamiento reproductivo. Ahí podemos ver la hipótesis de Lex, que dice que un macho tenía varias hembras a su alrededor. Luego otra hipótesis de la defensa del territorio, que un macho podía luchar por la competencia por las hembras, tenía una o dos hembras y luchaba por el territorio para estar con ella.
Y 3. La hipótesis de la competencia por las hembras. Varios machos compitiendo por varias hembras. En fin, han dicho todo tamaño relativo del macho versus la hembra era mucho más grande. Bueno, hay harta información sobre esto. Investiguen, si no también se haría muy largo y las restricciones de tiempo. El Pteranodon longiceps y su reproducción, apto ya para todas las edades. ¿Se puede hablar? Sí, se puede hablar para todos. Sí, traigan a sus hermanos más pequeños, jovencitos. ¿Cómo se reproducía el Pteranodon longiceps? Es decir, vamos a hablar solo si ponía huevos o no. ¿Cómo era? Era polígamo, que era un polo, dijimos, ¿no? No, ya explicamos, chiquita, ya explicamos, jovencita. Bueno, disclaimer off, porque esto sí ya es para toda edad, lo de si ponía huevos o no el Pteranodon. ¿Ponía huevos? ¿Era ovíparo? A huevo, a eso, como dicen en México. El Pteranodon era ovíparo, así que sí, ponía huevos. Eso. Como las aves y reptiles actuales, las hembras ponían huevos en nidos sobre acantilados. ¡Qué ternura! Y los cuidaban. ¡Pío, pío, pío! Y eso, qué ternurita, ¿no? Y los cuidaban a los 3 polluelos, ahí la mamá cuidando a los 3 polluelos de Pteranodon hasta que las crías podían volar. Bueno, y el papá, pues que conoció a la mamá, pues en un dinodisco, ahí pues porque era bien galán, dijimos, ¿no? Pteranodon longiceps. Pteranodon longiceps, cotejo, reproducción y desarrollo. Nuevas evidencias fósiles y comparaciones con aves actuales nos permiten reconstruir cómo pudo ser el cortejo, la reproducción y el desarrollo del Pteranodon longiceps. 1. Cortejo, cómo atraían a su pareja. Exhibiciones visuales, hacían en primer lugar, hacían exhibición visual. Probablemente usaban su gran cresta craneal para impresionar a las hembras. Luego, sonidos y vocalizaciones, pudo hacer clacks y graznidos y también sonidos guturales como algo así para atraer a las hembras. ¿Cómo? Algo así. ¡Qué divertido! Ya, no sean graciosos, ¿eh? Despliegue de alas también, así, batía sus alas, o podía moverse en círculos, ¿no? Y hacía regalos de alimento, podía regalar un pez más grande de los que había atrapado para la hembra, ¿no? Entonces, un poco así. Sácala, llévala al cine. Un poco así, como dice ese señor. Reproducción, ponía huevos. Sí, el Pteranodon era ovíparo. Como todos los pteranodones, ponía huevos con cáscara blanda, similar a la de las aves y reptiles actuales. ¿Cuántos huevos ponía? Se estima que las hembras ponían 1 a 2 huevos por puesta. Este número poco, parecía que ponía más, ¿no? En Jurassic Park ponía 4, 5, 6, pío, un montón, pero no, 1 a 2 huevos por puesta, nomás. Este número es común en muchos reptiles voladores y aves marinas grandes. Si tenía suerte podía poner 3, 4 como esta hembra que ven más abajo, pero por lo general 2. ¿Dónde ponían los huevos? Se cree que el Pteranodon anidaba en las colonias cerca de la costa, en islas, playas y acantilados, en lugares seguros y con buena disposición de alimento. En islas costeras, en donde las islas costeras le daban protección contra depredadores al estar aisladas y solamente tener acceso ellas, las hembras, allí, y los machos que volaban hasta ahí. Los acantilados también le daban protección para detectar peligros, y las playas arenosas, que eran lugares muy difíciles donde pudieran entrar los depredadores. ¿Cómo cuidaba a sus huevos? No se han encontrado mucha evidencia de restos complejos, por lo que se piensa que las hembras se ponían los huevos en pequeñas depresiones en la arena o en el suelo. Posiblemente anidaban en grupos, no se lee muy bien, en grupos en la playa y cerca de la costa, ¿no? De la línea costera, o en acantilados. ¿Cuánto tardaba en desarrollarse el polluelo? Se estima que los huevos tardaban entre 30 y 45 días en eclosionar. Este rango se basa en comparaciones con aves grandes y reptiles, ayudando a interpretar el tamaño del Pteranodon también. Desarrollo de polluelo a adulto. El polluelo recién nacido
nacía cubierto de un plumón y una pignofibra, ya vimos que era pignofibra, en las alas, unos vellitos chiquitos. Primeras semanas dependía de sus padres para alimentarse probablemente, y era bastante vulnerable y estaba muy cerca del nido o dentro del nido propiamente. Crecimiento, crecía rápidamente y se cree que se desarrollaba y comenzaba a moverse en el suelo. Eso a mes, 2 meses. Primeros vuelos. Realizaba saltos y planeos bajos para ejercitar sus alas, ya cuando era juvenil, ya cuando era adolescente, para tratar de ver si es que podía volar. Ya cuando era adolescente ya podía volar, o subadulto. Y adulto cuando tenía ya los 2 a 3 años, vivía, dijimos, hasta los 25 o 30 años. Y ya estaba totalmente desarrollado con la cresta nucal, los machos, y podía dar demostraciones de su madurez y podía ya reproducirse. Resumen rápido: el pteranodón era ovíparo, ponía 1 a 2 huevos por puesta, anidaba en colonias cerca de las islas, las playas y a los acantilados. Probablemente ambos padres cuidaban a los polluelos. Los huevos tardaban 25 a 30 días en eclosionar. Los polluelos crecían bastante rápido y en 3 meses más o menos ya estaban crecidos, y a los 2 años ya eran adultos. Por lo tanto, el pteranodón logiceps no solo fue un maestro del cielo, también tuvo complejos comportamientos reproductivos que aseguraron la supervivencia de su especie durante por lo menos 4 millones de años. Pero en realidad poco. Sí, curiosamente cada especie, decíamos acá, lo que llaman los paleontólogos el trupo de los 4 a 5 millones de años. Solo duraban 4 o 5 millones de años. El pteranodón papá también ayudaba. Pero las mamás hacían más trabajo. Bueno, es una teoría que se tenía, pero no tanto así. Bueno, es una teoría impulsada por algunos. Bueno, El papá Tero entonces era un galán y él criaba todos los polluelos. puede ser, ¿no? Pero no creo. A ver. Sí puede ser, pero el 80% de trabajo lo hacíamos las mamás. ¿Y qué estoy haciendo yo acá trayendo los pescaditos? A ver, no se peleen. Dijimos que después vamos a comprobar que si eso era verdad o no. Era falso. La crianza era compartida. Había una teoría hasta los años 80, 90 de que las hembras eran las verdaderas heroínas del Cretácico. Pero en realidad papá y mamá eran los héroes y cuidaban a las crías. Eso, sigan enganchados para el próximo video. Restricción de tiempo de los 15 minutos, pero bueno, a posteriori les prometemos de acá a unos meses ya poner videos de más tiempo. Por ahora, chaufitas, y sigan enganchados. Chaufitas. La próxima vamos a ver en el próximo video y si papá y mamá pteranodón cuidaban ambos a las crías o no. Chaufitas.